Durante más de 100 años, el Guadalajara edificó su historia gracias a nombres puntuales que abocaron a su estatus legendario debido a las acciones que marcaron una época dorada, en los años 60. Pese a que las glorias seguirían llegando en las décadas posteriores, nadie en el club se pudo sentar en la mesa de los más grandes, forjada con el metal más precioso y la madera del campeonísimo. Ese que hasta la fecha sustenta gran parte del respeto que mantiene el equipo, pese a la creciente globalización de nuestro torneo. Con el correr de las décadas parecía que no habría un jugador capaz de tomar el relevo de dichas figuras, cada vez más oxidadas en su sala de estatuas, y que pedían a gritos un reemplazo que acogiera a su hinchada huérfana y ávida de volver a aquella época romántica, en la que dominaron a la élite gracias a su carisma, huevos y talento. Aunque algunos coquetearon con entrar a ese recinto de inmortalidad, ninguno estuvo a la altura de los figurones, hasta la llegada de un juvenil de complexión delgada y 1,73 de estatura. No lo hacían el más alto ni el más fuerte, pero que compensaba con un tremendo carácter, corazón y talento. Este goleador surgido del Océano Pacífico se bajó del camión para revolucionar las filas de una institución experta en engullir mexicanos a diestra y siniestra, pero que nunca tuvo a alguien capaz de superar los 121 goles en liga hechos por Chava Reyes, hasta que lo encontraron a él. Perspicaz, rebelde, rejego y muy directo, el potente artillero revolucionario de entonces máximo ganador de nuestro país, que basó sus esperanzas competitivas en este baluarte, que hasta la fecha siguen extrañando. Pese a que nunca le importó mucho ser ídolo, terminó por convertirse uno gracias al trabajo duro, además del amor y compromiso por el deporte, que lo llevaron a ser un sinónimo de excelencia, persistencia y profesionalismo, elementos clave para mantenerse a flote durante los momentos más difíciles, en los cuales parecía estar acabado, pero siempre terminaba por agarrar un nuevo aire. Un delantero que vivió 3 etapas con el club de sus amores, que tuvo un anecdótico paso por el extranjero, que causó felicidad y rabia en una misma Copa del Mundo, que conquistó también a los acérrimos rivales, y que regresó del retiro para dar un empujón más en la Perla Tapatía, donde sin duda se hizo acreedor a un lugar al lado de la Minerva. Hoy te cuento la historia de este crack, que sumó más de 200 goles a lo largo de 17 años como profesional, y que inevitablemente será recordado como uno de los últimos especímenes inmunes al paso de las sagradas rayas rojiblancas, mismas que por el contrario, lo convirtieron en ícono, pero también se agigantaron a raíz de él. El 4 de marzo de 1980, en las calurosas playas de Los Mochis, Sinaloa, nació Omar Bravo Tordesillas, dueño de un destino extraordinario que haría vibrar en incontables ocasiones las gargantas mexicanas, particularmente la de aquellos fanáticos al equipo que muchos consideran como el más popular del país. Sus inicios, sin embargo, estuvieron marcados por una vida tranquila, donde estudiar, trabajar como mesero en un restaurante de mariscos y pasar el tiempo con sus plebes en la bahía de Topolobampo fueron parte de la rutina hasta cumplir 17 años. De carácter inquieto y temerario, desarrolló una fuerte pasión por el deporte, que fue nutrida en el seno de una familia llena de mujeres, liderada por su abuela Carmen, quien se la pasaba dándole consejos, y por su madre, Lida Tordesillas. Como marca la tradición de su tierra, el béisbol y el box se convirtieron en sus disciplinas favoritas, llegando a ser seleccionado en la primera y practicando de manera amateur la segunda. Con los guantes era brutal, y en peso ligero sostuvo un total de 15 peleas entre los 9 y 14 años, por lo que consideró dedicarse a ello profesionalmente, aunque terminaría declinando por petición de su progenitora, que no aguantaba la angustia, así que se retiró invicto. Finalmente elegiría el fútbol, el cual le cambiará la vida pese a que en su estado ni siquiera existía un conjunto profesional, motivo por el que apoyaba a Pumas, donde militaba su ídolo Jorge Campos. Como sus aptitudes con la de Gajos eran innegables, fueron muchos los que lo invitaban a participar en diversas categorías, recorriendo la ciudad en bicicleta para actuar con todos, hasta que empezó a hacerse de un nombre. Muy pronto el primer ofrecimiento oficial le llegó, de parte de Santos Laguna, aunque decidió rechazarlo, pues le importaba más enfocarse en la secundaria. Mientras la estaba cursando le metieron un planchazo en su pie hábil, el derecho, y fruto de eso estuvo 6 meses sin poder patear, por lo que se ambientó a usar la izquierda, convirtiéndola en una de sus mayores fortalezas al poder desempeñarse con ambos perfiles. A nada de la mayoría de edad se jugó su última carta, cuando lo convocaron para representar a su estado en un torneo nacional a celebrarse en Guanajuato, y pese a que iba de suplente, una diarrea del titular le abrió las puertas para iniciar contra Colima y marcar 2 goles. De este modo se hizo de un puesto que no volvería a dejar, ya que durante el certamen fue pieza clave para que los suyos llegaran a la final contra Hidalgo en el mítico estadio Sergio León Chávez, y pese a que quedaron subcampeones, él terminó como máximo goleador, lo que motivó a Hugo Díaz, José Luis Real y el Nene Sapián a llevarlo a Chivas. Su única condición para llegar al rebaño fue que le permitieran continuar con los libros, y
y durante 5 semestres compaginó la licenciatura de Cultura Física y Deporte en la Universidad de Guadalajara, junto a los entrenamientos y partidos en Segunda División. Sus años formativos los dividió entre el Tapatío y el Nacional Tijuana, y durante ese tiempo tuvo la breve oportunidad de ser seleccionado sub-20 bajo el mando del Güero, credenciales suficientes para ser considerado como uno de los mejores prospectos del club, que durante el verano 2001 vivió una época de incertidumbre económica, luego de que Chivas cayera por 1-2 en el Clásico Nacional, y en medio de rumores que dejaban ver diferencias y desinterés por parte de la promotora de Salvador Martínez Garza, el técnico Jesús Bracamontes fue despedido del timón, dejando su lugar a Jorge el Vikingo Dávalos como interino. Fue él quien decidió debutar a Omar durante la fecha 8, cuando visitaron a Tigres en el Volcán, un 17 de febrero del año 2001. Con casi 21 vueltas al sol, llegó el momento de saltar a la cancha en frente de 35,000 espectadores, que se fueron del estadio universitario sin gritar gol, pero que le podrán contar la anécdota a sus hijos, de que ese día miraron los primeros minutos no solo de él, sino también de Héctor Reynoso, otro que haría larga carrera en la institución rojiblanca. Esos 29 minutos que pudo sumar serían los únicos dentro de la competencia, en la que los tapatíos terminarían 1/10 de la tabla, que se perderían de la fiesta grande, aunque las ilusiones respecto al nuevo torneo estarían más vivas que nunca debido a que Oscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina, tomó las riendas como entrenador. Bajo la tutela del Cabezón, Bravo comenzó a recibir más estelaridad y pese a que se disputaba el puesto con vacas sagradas como Carlos Hermosillo, logró responder con algunos goles. El primero que cantaría oficialmente sería durante la jornada 6, cuando entró de cambio en el segundo tiempo ante Toluca, que lo ganaba por la mínima gracias al Chiquis. Hernán Cristante fue su padrino de anotación, luego de una paupérrima salida que le permitió al juvenil cabecear con arco abierto, anidando así el primero de los más de 160 pepinos que cultivó con la franela del Guadalajara a lo largo de 3 etapas. Aquí Ramón desbordó. Gracias al punto conseguido por él, los de Ruggeri llegaron 9 sin derrota y se mantuvieron como líderes del torneo tras llegar a 10 unidades, aunque sería muy pronto para echar las campanas al vuelo. Jugó en todos los partidos del calendario, pero no volvió a marcar, y luego de que la institución terminara la campaña en 7º sitio, tocó verse las caras con el Diablo. Ya no les perdonó la irregularidad y terminó por asestarles un 3-1 global que los eliminaba en cuartos de final. De cualquier modo, fue reconocido como el novato sensación de la Liga Mexicana, ya que durante los 20 cotejos que disputó, como titular o de suplente, se hizo acreedor a críticas positivas, que mostraban ilusión por haber encontrado al que podría ser uno de los artilleros de mayor peso de cara al futuro. Bajo la promesa de que trabajaría para ganarse un lugar como inamovible y ser convocado al Tri, el mexicano festejó otro gol durante el nuevo semestre, ahora contra Pachuca en la semana 15. Nuevamente ingresó de revulsivo para intentar sacar las papas del fuego, y a 3 del final empujó una diagonal matona que le dio vida a su equipo. Lo perdían en casa por 0-2, aunque ni con esto alcanzó para evitar la derrota dentro de lo que fue un complicado trajín. Debido a los malos resultados, el técnico argentino abandonó el cargo cuando igualaron a unos con el Atlas, gracias a una asistencia del Mochiteco a su compadre Medina. Y tras terminar en el 12º lugar, el cuadro de Occidente tuvo que mirar desde el televisor cómo su archirrival América se coronó tras derrotar por 3-2 al Necaxa. Que las Águilas rompieran una larga sequía de campeonatos no hizo más que encender la llamarada de la organización. Daniel Guzmán se convirtió en el nuevo coach y la directiva, que tenía tiempo sin abrir la cartera, le dio la encomienda de pulir los diamantes que arrojaba la siempre fértil y muy ordeñada cantera. La época de las Superchivas había llegado a su final y la escasez económica premiaba duro debido a la apatía de los de pantalón largo, pero esto fue un mal necesario para que el Killer pudiera despuntar, principalmente gracias a la tutela de un experto en la posición, que destrozó muchas redes en sus tiempos mozos. Aún así, primero tuvo que enfrentarse a la poca claridad respecto a su futuro, ya que la promotora se estaba divorciando del club, y como pasa al final de los matrimonios, fueron los hijos quienes se quedaron bailando. La carta del sinaloense le pertenecía a los primeros, al igual que la de varios juveniles, y en lo que se determinaron las condiciones para traspasarlos, tuvieron que entrenarse nuevamente con el tapatío de la primera A. Afortunadamente, Francisco Cárdenas y Salvador Martínez Garza llegaron a un acuerdo, y así el presidente de la institución aceptó los elementos como parte de un pago de 3 millones de pesos que el dueño de Mex Club le adeudaba. Para celebrar su reincorporación, el goleador celebró con un tanto en el amistoso de pretemporada ante Atlas, mismo que sirvió para despedir de las canchas a Benjamín Galín. Alberto Medina, bueno el servicio, Guadalajara con la posibilidad. ¡Gol! ¡Motiva! Omar Bravo está consiguiendo la anotación y va a buscar al maestro con cariño. Tiene el abrazo y el primer tanto del reencuentro después de una buena jugada. A primer poste resuelve allá Omar Bravo, número 14.
Luego llegó el inicio de la Apertura 2002 y en la primera fecha fue el antiguo beisbolista quien puso el inaugural de su equipo, tras un gran control que le permitió plantarse solo y definir con la izquierda, venciendo de este modo a su figura a seguir en la infancia, el Oro de Campos. 2 partidos después le tocó vacunar al Jaguar, ahora tras responder a la confianza del técnico, que lo alineó de arranque. Al 22 fue un balazo cruzado de pierna derecha lo que le sirvió para batir a Alan Cruz y adelantar a su pandilla, pero de poco sirvió, ya que en el complemento Felipe Ayala les cascó el empate y entró a la historia como el primer futbolista de los chapanecos que marcó en el Víctor Manuel Reina. Otra vez la crisis de resultados aterrorizó al plantel, que sumaba 6 largos meses sin probar una victoria, hasta que rompieron su sequía un 8 de septiembre, cuando hubo diluvio de goles ante Tigres. El del Pacífico fue el encargado de hacer la danza de la lluvia y se destacó por una velocidad que desquició a los contrarios, quienes no encontraban forma de frenarlo. Asistió a Emilio Mora para que conectara el segundo de la tarde, y en el momento que el 3-0 iluminaba el electrónico, aprovechó su turno para cerrar las cortesías con un zurdazo que se escurrió entre las piernas del defensa, llegando a 3 dianas, mismo número de amarillas, pues cada que marcaba también lo pintaban, como si fuera cábala. Frente al Celaya batallaron, pero vinieron de atrás en otro juego donde se destacó tras conectar con la testa un gran servicio que puso las tablas, que no sería lo único. 10 minutos después provocó una infracción del rival que fue castigada con penalti, y pese a que Ramoncito falló, contó con la fortuna del rebote para que los de Guzmán pudieran hacer la travesura. A continuación sumaron 6 puntos de 15 posibles, pero en la guarida del Puma saldrían devorados, debido a que los felinos le propinaron la humillación del milenio, con un escandaloso 7-1. De aquella espantosa tarde, el único rojiblanco que marcó fue el 2-14, quien perpetró el empate tras un punterazo a los 10 minutos, pero tampoco se salvó de la quema, ya que posteriormente fallaría desde los 11 metros. Para secarse las lágrimas se desquitaron con Veracruz, al que remontaron con tantos de Morales y un cabezazo letal de Omar, que se sirvió en tostada la asistencia del Mayek Mendoza para hacer su último de la competencia, ya que una lesión en el partido siguiente lo marginó por varios juegos. Fue durante su ausencia que los rumores se volvieron realidad, pues Jorge Vergara anunció con bombo y platillo la compra de la institución, convirtiéndose en el nuevo dueño tras una turbulenta etapa de negociaciones, que incluyó varias confrontaciones legales. Bajo la promesa de convertir al club en el mejor del mundo, el magnate arribó como un torbellino al balompié nacional, al que muy pronto le devolvería el picor con sus incendiarias declaraciones, esas que llegaron a ser un arma de doble filo, sacudiendo desde el principio la estabilidad al interior del vestidor. Caer contra Querétaro en el cierre de campaña trajo consecuencias severas para los de la Perla, que no pudieron evitar al Toluca en cuartos de final, y pese a ganar en casa terminaron sucumbiendo en la vuelta, ante una maquinaria ofensiva liderada por Cardoso y sus 29 dianas, con lo que se despidieron del torneo. El propietario de OmniLife cortó su primera cabeza y echó a Guzmán, al asegurar que no era suficiente pieza para controlar los destinos de su adquisición, sustituyéndolo por Eduardo de la Torre, quien mejoró todavía más los registros del jugador, nombrado como la revelación del torneo previo. La pretemporada fue de ensueño para él, ya que arrancó con un doblete ante el Cihuatlán y posteriormente atendió a Querétaro y los Panzas Verdes para ganar la Copa León, un cuadrangular que significó el primer trofeo en la era de Jorge, aunque chocolate. Luego sonó el silbatazo para el Clausura 2003 y situados en el ranking FIFA como el equipo número 288 de los mejores del mundo, comenzó la carrera por tratar de cumplir todas las expectativas y promesas de campaña que el hoy finado empresario soltó a diestra y siniestra para justificar su llegada. El primer obstáculo fue el Puebla, pero con una veloz carrera el delantero se adentró a la cocina para abrir el marcador con un balazo, y su motivación se fue a la alza cuando Óscar Ruggeri reveló desde España su deseo por fichar en el Rayo Vallecano, movimiento que terminó sin concretarse. Continuó con gran nivel y vulneró la meta de Jaguares con un izquierdazo para dejar a los suyos en el liderato del grupo 4, antes de lograr su primer doblete, hecho a Cruz Azul en un duelo de locura donde Abreu salió iluminado y se apuntó un hat-trick que ni así sirvió para doblegar a los de los Cuernos, ya que su hombre gol también estuvo fino. Las expulsiones de Piñeiro y de Palencia terminaron por matar a la máquina, que fue empatado un par de veces, la primera mediante un brillante finiquito de Bravo Tordesillas en el área, y la segunda tras un frentazo que se logró con Alberto Medina, en una estampa que hasta la fecha es conocida como la de los alegres compadres. La magia estaba lejos de terminar, y para el siguiente encuentro repitió la dosis, ahora en la victoria contra Tecos. Al 24 se tiró de palomita para apuntalar un balón prolongado que significó el 1-1, y una vez más logró la equidad, esta vez en el segundo tiempo, cuando definió con frialdad frente al arquero, antes de que Emilio Mora concretara la remontada. Con 6 goles en el mismo número de exhibiciones, fue momento de zarandear al Tuzo, que llegaba invicto al Jalisco, y salió con una derrota de 3-1, donde el amante de los mariscos colaboró con el segundo tras quebrar a la cintura a un rival, previo a dormir la pelota en la escuadra. Su excelso momento, el mejor en 2 años de carrera, le valió para ser convocado a la selección en el primer llamado durante la gestión de Ricardo Lavolpe, que lo citó para el amistoso que perdieron contra Argentina. La noticia se la dio a Joel Sánchez, y de los nervios olvidó hasta los zapatos de juego, pues su madre rompió en llanto por la emoción, aunque se quedó con las ganas de verlo en el campo, ya que no fue requerido para participar,
y tuvo que esperar unos meses para hacer su debut con la verde. Mientras tanto, disfrutó de su estatus de estrella naciente tras menear los hilos en el Alfonso Lastras, donde derrotaron al San Luis con el marcador más engañoso del mundo. Minutos antes de salir de cambio, cruzó Hugo Pineda con un disparo en cámara lenta, y con la victoria el rebaño se encaramó momentáneamente en el superliderato, tras llegar a 18 puntos, uno más que las Águilas. Yo sé que la fama cambia, porque el que diga que no miente, pero está en uno el manejarla bien, y por eso trato de seguir igual, haciendo lo mismo de antes. Sé que ahora en la calle es diferente, porque la gente te reconoce y eso es muy agradable, pero también es un compromiso muy serio con la afición y con el equipo, señaló durante una entrevista. Y es que el amor de los fanáticos era cada vez más grande hacia el jugador, que aseguraba preferir el aplauso del público y el reconocimiento de los niños sobre el dinero de los reflectores. Por fin, el 19 de marzo de 2003 llegó su momento de entonar el himno nacional en la victoria de 2-0 sobre Bolivia, lo que significó también el primer triunfo para el bigotón al mando, aunque el goleador no tuvo oportunidad de mostrar la playera que siempre solía llevar debajo del uniforme y que exhibía en cada festejo de gol. Dicha camiseta, cuya leyenda decía: "Señor, yo no sé caminar sin ti", la obtuvo de Ramón Ramírez, uno de sus máximos ídolos, con quien compartió una profunda fe católica, por lo que el Nayarita le cedió la prenda y su compañero la siguió portando en señal de admiración. Ante Necaxa sí podría lucirla tras firmar su tercer doblete en el torneo, mismo que le permitió llegar a 10 conversiones en 11 fechas. La primera llegó tras ganar en el Salto para meter un sólido chompetazo que abrió los cartones, y en el segundo tiempo se las ingenió para volver a empatar con la misma parte del cuerpo, aunque ahora tras encorvarse para llegar a un centro picado que se paseó por el área hasta encontrar a su am. Sus peripecias amargaron el reconocimiento de los locales al legendario arquero Nicolás Bravo, que se vio opacado por un goleador de cepa que estaba intratable. Y es que cuando no anotaba, de todas maneras provocaba peligro, comenzando por un remate que Sergio Bernal dejó a merced para que Jair García goleara ante la UNAM, y luego se metió al Pirata Fuente, donde asistió a Rafael Medina. Contra Monterrey le provocaron un penal en el inicio del segundo tiempo, mismo que sirvió para sumar un punto más de cara al cierre de la temporada, y quien tuvo que detenerlo fue Germán Arredondo, que le mostró la primera roja de su carrera durante la fecha 17. La actuación del nazareno fue fatal, comenzando por no marcar un penal sobre Omar, que terminó en gol, pero en contra de las Chivas. Esto generó la rabia del cañonero, que insultó al asistente Rafael Herrera, motivo por el que lo mandaron a las duchas y se perdió el clásico tapatío, en donde cayeron, por lo que acabaron condenados a disputar el repechaje para conseguir un lugar dentro de la liguilla. El rival en turno fue la Máquina, un décimo de la tabla, pero que respaldado por el absurdo formato de competencia se hizo de una oportunidad para llegar a la fiesta grande. Pese a que el azul pidió aplazar el partido, debido a que 24 horas antes dieron acción en Copa Libertadores, Jorge Vergara se negó y tuvieron que saltar con puros suplentes. No obstante, los capitalinos le cobraron la falta de caballerosidad a su rival y sorprendieron tras hacer pesar su casa y adelantarse antes de los primeros 10 minutos, gracias a Juan Carlos Gacho y Alejandro Corona. El ofensivo apareció con la especialidad del menú para descontar, gracias a un bombón servido por Manuel Sol, pero un penal de Palencia y un contragolpe sellaron el 4-1, que dejaba a los del Yayo contra las cuerdas, pues deberían de ganar por 3 goles en el segundo asalto, si querían evitar la eliminación tempranera. En el Jalisco el panorama se tiñó de negro rápidamente, cuando el gatillero ejecutó una pena máxima y puso el 5-1 global, que ahora obligaba a 4 para conseguir la hazaña. Fue entonces que el rebaño relució su naturaleza legendaria y sagrada, que se conjugó con una de las primeras cruzazuleadas, y comenzó a lograr el boleto a la siguiente fase. El tiburón los despertó del letargo con un testarazo que regresó a la distancia a su kilometraje original, y a los 40 los colores rojiblancos empezaron a brillar más fuerte que nunca, en el momento en el que el boxeador invicto cobró con decisión un penal hacia la izquierda del conejo, que se tiró al otro lado. Johnny García, mediante un disparo lejano, y Jair, del mismo apellido, colaboraron con las dos dianas pendientes. Y de este modo, en medio de un ambiente de fiesta desenfrenada, se gestó una de las remontadas más memorables en la historia del club, que ahora se debería medir ante el superlíder Morelia. Contra los Monarcas, el de 1.73 volvería a aparecer, ya que durante el primer tiempo recibió una falta de Carlos González, misma que se castigó con el fusilamiento validado por Mora, frente a Muchas Muñoz. Sin embargo, solo sirvió para empatar, ya que Javier Saavedra había abierto el ostión minutos antes. Con la Equidad viajaron a la tierra purépecha, pero la consigna de ganar o ganar les jugó en contra. Y tras un afán desenfrenado por buscar la victoria, terminaron sucumbiendo ante una Monarquía que se adelantó por obra del Bojo Bautista, que en ese momento ya soñaba con llegar a su rival. Una vez más, los de la Perla mostraron amor propio y gritaron el empate, pero Roberto Palacios recuperó la ventaja, misma que casi se pierde por obra del nacido en marzo, a quien el portero le atajó un gran remate sobre la raya. Continuó siendo una amenaza, e incluso provocó la expulsión de Damián Álvarez, que le entró duro, pero nada pudo hacer para evitar la eliminación, pues Reinaldo Navia e Ismael Íñiguez culminaron la obra, con todo y el descuento del Venado. De premio de consolación fue convocado para la Copa Oro,
su primer torneo oficial con la selección mayor, que se concentró desde el 23 de junio en el Centro de Alto Rendimiento, con miras al torneo que se llevaría a cabo en territorio nacional. Aunque no participó durante la fase de grupos, en la que vencieron a Brasil y empataron con Honduras, el técnico lo arrancó para sortear los cuartos de final frente a Jamaica, rival con el que consiguió su primer canto con la verde, cuando el 20 de julio de 2003 abrió el marcador al minuto 38, mediante una palomita que perforó la red. Así dio el banderazo a una fiesta que terminó con un contundente 5-0. Mismo número de tantos que había conseguido el equipo en los 9 partidos anteriores con su entrenador. La victoria les dio el impulso anímico suficiente para vencer 2-0 a Costa Rica, donde también jugó, y finalmente se coronaron en el Coloso de Santa Úrsula ante el Scratch, que salió con cracks mundiales como Gómez, Maicon, Alex, Julio Baptista, Kaká, Diego, Robinho y Neymar. Mientras tanto, en su campamento hubo buenas noticias, ya que Paco Palencia se convirtió en el bombazo del mercado para compartir con él la delantera. Luego de su plausible semestre anterior, Omar vivió una temporada complicada, principalmente debido a una lesión que lo alejó de diversos compromisos, y pudo regresar a los festejos hasta la fecha 10, cuando aprovechó una asistencia del travesaño para hacer con su frente el pase a la red. Pese a ponerse en ventaja, Guadalajara sufrió la voltereta de los Rayos, en gran parte gracias al Chango Moreno, su clásico verdugo, y el resultado le costó la chamba al Yayo, que se convirtió en el segundo estratega despedido por Vergara. No obstante, el sustituto fue un neerlandés, que dejaría las bases para lo que fue la 11ª estrella. Hans Westerhoff arribó a la ciudad del Tejuino, y Bravo le dio la bienvenida de inmediato, al abrir el marcador frente a Puebla, luego de darle una suave caricia al balón, aunque no pudieron llevarse los 3 puntos a casa, puesto que un penal de Sigifredo Mercado le robó la alegría. En la 13 se midieron a Cruz Azul, que quería venganza de lo ocurrido en el repechaje, y la consiguió en gran parte por culpa del sonorense, expulsado al minuto 28 tras una falta sobre Aarón Galindo, lo que los hundió en el sótano del grupo 4. Tras eso tuvo que mostrar su visa, con motivo de que el Tri arribó al Soldier Field en Chicago, donde Uruguay les abolló la corona en un partido amistoso, en un duelo donde a él anularon un tanto. Regresó para tratar de salvar a sus Chivas, y el aporte fue oxígeno puro, ya que el club le pegó a Tecos en el 3 de marzo, con un pepino del jugador que picó un cabezazo. A 2 juegos del final de temporada consiguió su primera euforia en un clásico nacional, mismo que enfrentó a 2 tulipanes en el banquillo, ya que de otro lado se encontraba Leo Hacker. El duelo en el DF se mantenía 1-1 cuando al 82 lo dejaron frente al arquero, al que batió con un toquecito para desatar el frenesí de una afición que se entregó de lleno a los suyos, con la esperanza de calificar. ¡Bravo! ¡Suya, suya, suya, suya! ¡Gol de Chivas! Sin embargo, esa ilusión se puso en peligro por los constantes llamados del combinado nacional, que convocó al de los Mochis, Ramón Morales y Osvaldo Sánchez, para un duelo amistoso ante Islandia, lo que no le agradó mucho al dueño al considerar que le quitaban hombres importantes de cara a un momento crítico. Por ello, el taquero de carnitas amagó con negarle el permiso a sus jugadores, que se quedaron en Guadalajara tras la instrucción recibida, que ocasionó un aviso de castigar al equipo y quitarle el siguiente partido sobre la mesa, en caso de no liberarlos. Finalmente Vergara cedió, pero no se vio afectado, pues alcanzaron a corregir el rumbo, y con 29 puntos rasguñaron el repechaje una vez más, aunque contra su coco el Toluca. Los escarlatas mantuvieron la paternidad, y en el primer duelo resolvieron rápidamente la eliminatoria con un lapidario 4-0, mismo que ahora sí fue imposible de revertir, y eso que en la vuelta lo intentaron, descontando con un penalti de Ramón Morales, pero Cardoso y Vicente Sánchez le dieron la vuelta antes de que Marco Parra recuperara la equidad. Las Chivas estaban de vuelta en lo mismo, y necesitaban 4 goles con menos de media hora para calificar, algo que no se consiguió, aunque Rafa Medina recuperó la ventaja, y un estético remate del Killer la acrecentó poco después para sellar la caída de los suyos por global de 6-4. Dolidos por la eliminación, abrieron las arcas para fichar a Salvador Carmona y Adolfo Bautista, fichajes de peso que fueron clave para la gran temporada que estaban por vivir a continuación. Bravo se estrenó con un doblete en pretemporada frente a los Lagartos de Tabasco, además de agenciarle otro par al Celaya, antes de marcharse con su comitiva rumbo a los Estados Unidos, donde disputarían el Interliga. El torneo relámpago tenía una importancia particular para sus involucrados, ya que durante su primera edición otorgaría un boleto y medio rumbo a la Copa Libertadores. No obstante, el accionar de los rojiblancos fue de lágrima, y en su debut cayeron 2-1 frente al Santos de su ex técnico Yayo de la Torre, con todo y que el cajero sacó el tesoro del cofre desde un inicio, cuando definió de primer toque un servicio del Bofo. Como suele pasar en los torneos moleros que se juegan en territorio gringo, la organización fue deficiente y provocó quejas de distinta índole, incluidas las del jugador,
que evidenció la mala comida. El paupérrimo nivel acompañó a los de Westerhoff a lo largo del torneo, pues también cayeron en su segundo duelo ante los del Trinche, y posteriormente fueron descalabrados por la monarquía. En este último partido, el que renunció al bat adelantó al Guadalajara, tras resolver de derecho una acción que bien pudo ser offside, pero ni eso evitó la victoria de los michoacanos, que remontaron gracias a la Chilindrina y Carlos Pavón, por lo que la institución se quedó con las ganas de acudir al prestigioso torneo sudamericano. Aún así, la liga sería completamente distinta, arrojando dividendos para el cuadro que juega con puros mexicanos, que en su arranque se desquitó de los laguneros tras derrotarlos a domicilio con un tanto de su goleador. Contra Jaguares se volvió a juntar la W, cuando el del Pacífico asistió a Bautista para abrir un marcador que les revirtieron. Y precisamente ambos elementos sonaron fuerte para reforzar a Sub-23 rumbo a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Mientras tanto, recibió otra oportunidad con la mayor, ahora frente a Chile en un amistoso disputado en el Home Depot Center, donde la gente gritó un verdadero golazo suyo, tras controlar de derecha y quemar al cancerbero en su propio palo. Regresó a México para victimar al Querétaro tras rubricar un dardo envenenado, y 3 partidos después hizo una mermelada de fresa al aprovechar la peinada del bofo para sacudir los cuadros en el triunfo contra Irapuato. Volvió a viajar y marcar con el Tri, pero ahora en el sur del país, que celebraba por apenas segunda vez en la historia la visita del equipo al estado de Chiapas, mismo que no pisaban desde el 78, cuando la selección se impuso a Guatemala en la ciudad de Tapachula. En el Víctor Manuel Reina de Tuxtla Gutiérrez, el del remate prodigioso dejó ir la primera clara tras disparar muy desviado, y una mano inocente abrió la puerta del arco iris para los locales. Se adelantaron con penal de Diego Martínez. Un trazo largo llegó a los pies de Luis Pérez, que le cedió al número 9 para que este no dudara en soltar un trayazo con la pata zurda. Y ni al descuento Edison Méndez desde el punto de cal le pudo arruinar la fiesta, previo a regresar al torneo liguero, donde aguardaba un partidazo. El cotejo frente a la Cementera fue el más entretenido del certamen, ya que midió 2 equipos decididos a ganar sí o sí, en lo que desató una ida y vuelta donde el delantero no anotó, pero sí asistió a Ramoncito para llevarse la gloria en una noche épica, que culminó 4-3. Luego de esto aplastarían a Veracruz por 4-1, y desde el banderín fue a festejar el gol número 29 de su carrera, que solo tendría que esperar una semana más para llegar a las 3 escenas tras aprovechar la conexión de Adolfo, que le filtró para vencer al arquero de Tecos en su salida. Pese a que todo iba viento en popa, muy pronto vivió un escándalo mayúsculo cuando fue acusado de violación por una joven y su familia, además de no hacerse cargo de una hija que tuvo años atrás con la mujer, que en ese entonces era menor de edad. Después, el representante legal de Guadalajara, Héctor Romero, confirmó que Bravo Tordesillas se hizo las pruebas de paternidad necesarias, mismas que resultaron negativas, y aseguró que se trataba de un intento de extorsión, que ya había sucedido previamente. El caso no volvió a llegar a los micrófonos, y la demanda quedó inconclusa. No obstante, en 2013, Claudia Verónica Hernández Casas otorgó una entrevista a los medios para contar su versión de lo ocurrido y presentar a una niña de 11 años llamada Sherlyn Alejandra, la supuesta hija del futbolista. La implicada aseguró que lo conoció cuando tenía 14 años y él todavía estaba en inferiores, mientras que su bebé nació el 12 de mayo de 2003, fecha en la que comenzaba a despegar su carrera, por lo que supuestamente se negó a hacerse cargo, aunque después de la charla ninguna de las partes involucradas volvió a hablar al respecto. Mientras se libraba una batalla legal que el propio club trataba de mantener lejos de los reflectores, su jugador vulneró la meta de Rayados en el empate a 3 que tuvieron en la Sultana del Norte, y una semana más tarde conseguiría estrenarse en un clásico tapatío tras tirarse de cabeza para abrir el marcador. En el último choque de la temporada regular le pasaron por encima al San Luis, que se despidió de la primera división, y él inauguró los dígitos tras llegar a un pase largo que sentenció con frialdad. Por primera vez en muchísimos años, la institución tuvo una gran temporada, y luego de 34 puntos, 10 victorias, 4 empates y 5 derrotas, terminaron en tercer lugar, aunque les tocó medirse a los Potros de Hierro en cuartos de final. El equipo del Piojo era dar más tomar, e hizo valer su casa con presencias del Canguro Rey y Víctor Pacheco, por lo que la vuelta fue una verdadera guerra, que parecía inclinarse del lado azulgrana, gracias al tanto de Fernando Arce. Los tapatíos requerían de 3 para dar la vuelta, mas eran asfixiados por el pundonor del contrario, hasta que Germán Arredondo condicionó el partido tras expulsar a Horacio Cervantes por una falta sobre el ex mesero. Con un hombre menos y la cabeza perdida, los visitantes se entregaron a la calentura y la desorganización, soltando patadas a diestra y siniestra, especialmente sobre el goleador, que los volvía locos y provocó que también echaran al defensor Ignacio Hierro, además del técnico por reclamar. Con 2 hombres de más, los anfitriones no desaprovecharon la oportunidad, y tras el empate de Sabá llegó el cañonero para usar un resquicio y dejarlos a un solo gol del pase a semifinales, mismo que obtuvo Palencia, en lo que fue una noche de contraste para ambos bandos. Luego de alcanzar dicha instancia por primera vez en 4 años, se midieron a su bestia negra, que pegó en el primer round mediante Abundis para adelantar a toda su comitiva infernal, con 90 por jugarse. No obstante, las Chivas de Hans se exorcizaban demonios, y en casa brindaron un juego sólido,
donde el delantero puso los puntos sobre las IES a 37, pero el árbitro anuló la acción por fuera de lugar, desatando una nueva controversia. Los Ramones, Morales y Ramírez, además de un penal atajado de Osvaldo a Israel López y la expulsión de Edgar Dueñas, le permitieron a la administración de Jorge Vergara ponerse a solo 180 minutos de conseguir el primer campeonato liguero en su era, aunque el último obstáculo parecía ser el más complicado. Enfrente estaban los Pumas de Hugo Sánchez, que terminaron un peldaño arriba del rebaño en la general tras sumar 7 puntos más y que caminaron sobre Atlas para aplastarlos 5-2 en el marcador conjunto, además de ingeniárselas para vencer 3-2 a Cruz Azul, previo llegar a su cita con la historia, cuyo capítulo inicial se escribiría en el Jalisco. Al respecto, Omarcito recordó haber presenciado el último título del equipo cuando estudiaba en la prepa Cebetis 43 de los Mochis, y pese a que se mediría ante el que alguna vez fue su club favorito de la infancia, ahora estaba plenamente identificado con los colores del rebaño. Fue él quien tuvo la más clara del primer tiempo, pero su escopetazo bocajarro fue resuelto por Bernal, que salió hecho una muralla. Entre dos le sacaron un nuevo intento con la resortera, y para los otros 45 dejó su chance de entrar al Olimpo, ya que hizo ver como un cono al defensor rival, pero definió errado por unos centímetros, mismos que le hubieran cambiado todo, y su técnico, en el afán de aprovechar la insistencia que estaban teniendo, cometió el error mortal de sacar a Reynoso por Sabá, dejando un huecote atrás, en pos de buscar la victoria. Entonces Carlos Salcido cometió una pifia al querer despejar, y la pelota se estrelló en el larguero para llegar al Parejita López, que solo empujó para aventajar a los felinos, y coquetear no solo con la victoria parcial, sino con romper una racha de no ganarles en la ciudad desde hacía casi 25 años. Cuando Manuel Negrete lo logró con un golazo de chilena. Sin embargo, a 6 del final fue Manuel Glower quien arruinó los planes académicos, con una desastrosa decisión, tras marcar como penal una caída que ocurrió fuera del área. Ramoncito no se la pensó 2 veces y dio vida a los suyos. Merecieron más, pero viajarían como víctimas a la capital del país, tras desperdiciar la oportunidad de ganar en su recinto. CU se convirtió en un hervidero, donde los fanáticos rojiblancos se mezclaron con los auriazules, y Bravo buscó callar a los del Pedregal con un disparo al minuto 15, que fue bien contenido por la saga. Posteriormente imprimió un periodicazo que no exigió mucho a la figura del guardameta, y luego atropelló a Hilton, quien traía un pique, por lo que se ganó la tarjeta amarilla. Filtró a Palencia, que definió sin ángulo para sacudir la cara externa de la red. Mandó un centro que ni el Bofo ni Palencia alcanzaban a empujar, para el sufrimiento de todos los asistentes, y se calentó con Castro cuando lo llegó a marcar. Buscó el ángulo inferior del enguantado, que recostó Monumental, y debido a que en 210 minutos no hubo vencedor, fue necesario ir a la temida instancia, desde donde se definiría el campeón. Jaime Lozano iba cojeando, pero fue pura maña para engañar a Osvaldo. Bautista tomó poco vuelo y fue efectivo. Del Olmo le pegó con la parte interna para asegurar. Sol hizo pensar su experiencia. Joaquín Beltrán tuvo personalidad. El gatillero la tocó como crack. Kikín tiró un bultazo al centro que le cantó al guardameta. Y entonces llegó el turno de Bravo. Nuestro protagonista disparó con maestría, a donde no llegaría ningún portero, y la presión recayó sobre Da Silva, que la jugó bonito. El encargado de cerrar fue Rafael Medina, uno de los mejores cobradores del plantel, y quien en el último minuto de la prórroga tuvo la capa en sus manos, pero Bernal evitó que se la pusiera. Tal vez eso lo intimidó, o simplemente fue el intenso calor el que quemó sus neuronas, ya que mandó el balón al estacionamiento y decantó con ello la caída de las Chivas, que se convirtieron en un mar de lágrimas. 6 años después, Guadalajara ya ha vuelto a perder una final contra otro equipo chilango, esta vez frente a unos Pumas que recuperaron su rugido tras 13 vueltas al sol y que se llevaron de este modo el primero de sus 2 títulos seguidos, una hazaña hasta ese momento inédita en los torneos cortos. Por supuesto que el vestidor de los perdedores se convirtió en una tumba, comenzando por el Mochiteco, que pasaría muchísimas noches de insomnio, a sabiendas de lo que se escapó con aquel penal tan terriblemente ejecutado por el Flamingo. El golpe fue mayor tras la salida del estratega europeo, que le dejó su sitio a Benjamín Galindo, pero al jugador no le tocó presenciar mucho de ello, pues rápido tuvo que hacer maletas para cruzar el charco rumbo a la concentración del trío olímpico, que buscaría el podio en Atenas. Como parte de la preparación, clavó el diente en un par de ocasiones frente al Cesena de la Serie C italiana, el que vencieron 7-0, y así se declaró listo para debutar en el Grupo A frente a Mali. Contra los africanos no pudieron superar el 0, y posteriormente decepcionaron a todo el país tras caer por la mínima ante Corea del Sur, gestando la eliminación prematura a falta de un partido por jugar. Este último duelo fue contra el país anfitrión, y los muchachos se adelantaron gracias a Rafael Márquez Lugo, mientras que al 70 llegó el killer para merendar en la cocina, tras un buen pase que lo dejó de frente al marco. Viene el rebote, viene Cercachas, Omar, ¡gol! ¡Gol! Un penal le devolvió la vida a los helénicos, pero una vez más el de Sinaloa cerró la pinza para poner tranquilidad en un partido que terminó 3-2 y le dio así sus únicos 3 puntos al representativo mexicano. ¡Gol de México! ¡Otra vez Omar Bravo! ¡Funcionó la fórmula!
Naturalmente las críticas no se hicieron esperar y fueron recibidos en tierras aztecas con una rechifla de los inconformes, que acudieron al aeropuerto para recriminarle su actuación bajo gritos y reclamos de que solamente fueron a pasear. De vuelta en casa comenzó a sanar el corazón con una bella definición frente al Toluca. Y el nuevo torneo representó también un cambio importante para él, pues como si del retorno del Rey se tratase, aceptó la responsabilidad de portar el 9 en la espalda, con miras a acabar una larga maldición de delanteros que jamás estuvieron a la altura del dígito. Sin embargo, para los supersticiosos, lo ocurrido solamente podrá significar un mal augurio, que provocó mayores angustias cuando protagonizó un nuevo escándalo extracancha, esta vez junto a Alberto Medina, debido a que una madrugada fueron detenidos por 2 agentes de vialidad en Zapopan. El incidente comenzó por pasarse una luz roja, aunque escaló debido a que ambos ingirieron bebidas alcohólicas y presentaron grados 1 y 2 de ebriedad, por lo que no estaban aptos para conducir. Entre amenazas e insultos le recriminaron a los agentes su detención, misma que ocurrió al salir de un table dance en la ciudad, por lo que fueron bajados de su BMW convertible y Jeep Liberty para ser llevados a los separos. Casi 7 horas después lograron salir en libertad, cuando Néstor de la Torre, el directivo del club, acudió junto al equipo legal de la institución para sacarlos de ahí. Fue por eso que ofreció una conferencia de prensa, donde negaron intentar sobornar a los oficiales y ofreció una disculpa por lo sucedido. Hicimos lo que ellos pidieron, que fuéramos a la procuraduría y aceptamos. En ningún momento nos portamos prepotentes, solo pedimos que nos levantaran la infracción y nada más. Nos confiamos en el horario porque no entrenábamos el día de hoy, pero en el pecado llevamos la penitencia, hay que decirlo, comentó junto al Venado. Todavía con la cruda moral y física, acudieron a tomarse la fotografía oficial, donde el papá de Amaury aprovechó para hacerles burla y los mandó a subirse a la portería bajo el chiste de que les gustaba mucho el tubo. Pero a diferencia de muchos casos de la actualidad, la manera real de pedir perdón que tuvo el artillero fue en la cancha, cuando se despachó con el 3-0 sobre Tigres mediante un cabezazo, para acto seguido hincarse frente a su gente y de rodillas implorar una disculpa que el respetable le otorgó de manera inmediata. Por si fuera poco, en el Clásico Nacional abrió el marcador al 56 tras cerrar la pinza a un servicio preciso, que no sirvió de mucho, pues fueron empatados a 2 minutos del final, por obra del Chuy Mendoza. El sentimiento de tristeza aumentó considerablemente en la fecha 10, cuando Santos los aplastó 4-1 en un partido donde lo amonestaron al 71. A 4 del final recortó hacia el centro para disminuir las distancias con un tiro suave, pero 60 segundos más tarde dejó la posibilidad de acercarse todavía más, tras cerrar un penal que mató anímicamente a los suyos, ya que el cuarto tanto de los albiverdes llegó casi de inmediato. Pasaron 6 larguísimas semanas para verlo de vuelta en la cédula arbitral, primero por una amonestación ante Tecos al 47, y después por ayudar a su equipo a conseguir el 2-2, tras darse la vuelta y tirar del mortero. Con esto Chivas dejó pendiente su pasaporte rumbo a la liguilla, a la que solo le quedaba un lugar, mismo que tendrán que ir a pelear a CU, sitio en el que 6 meses atrás perdieron la final. Con sede revancha arribaron a la máxima casa de estudios y le dieron clases a su rival, al que le recetaron un 5-1 y misericordia, donde el último tanto corrió a cargo del delantero, que solo empujó un pasecito de su comparsa. Esta victoria les permitió colocarse en quinto de la tabla, por lo que tocó medirse ante Atlas, su dedo vecino, al que amenazaron con darles más bailes, ya que en su victoria ante la UNAM, el tridente conformado por Omar, Medina y el Bofo celebró inspirándose en distintos temas musicales, como el de la telenovela Las Juanas. No obstante, picar el orgullo le salió contraproducente, y en la ida se llevaron una inesperada derrota por la mínima en un juego desastroso, donde el de 70 kilos fue pintado de amarillo y Ramoncito falló un penal al 57. Para el regreso deberían ganar sí o sí por 2 tantos, pero la misión se puso color de hormiga, con los goles de Juan Pablo García y un doblete de Piño, que incluyó su célebre chilena. Palencia falló otra pena máxima antes de que terminaran los primeros 45, y aunque los de Galindo tuvieron una bravia reacción que les permitió empatar el cotejo, finalmente cayeron eliminados por 4-3, dando así el cierre a su temporada ante uno de los máximos enemigos. Volverían a la acción hasta enero del 2005 para un nuevo Interliga, donde tratarían de lavar la imagen del año pasado. Volvieron a debutar ante Santos, esta vez frente a 15,000 fanáticos en el Bank One Ball Park, y Baldomero Toledo se puso el traje de robabancos al no marcar un penal claro sobre el goleador. San Osvaldo tuvo que salir de cambio por una lesión antes de ir al receso, pero el panorama pareció tener mejoría cuando al 61 un autogol de Jorge Campos los puso en ventaja. Muy poco les duró el gusto, ya que a los 2 minutos el Piti empató, lo que arrojó la primera unidad en el grupo A, y así ambos equipos hicieron el viaje a San José para estar en el segundo partido del torneo. Atlante fue la nueva prueba y tampoco pudieron quitarle los 3 puntos, pues igualaron a 3, por lo que llegaron obligados a sacar un buen resultado contra Tigres, que los mantuviera en la contienda. Afortunadamente el del Pacífico estuvo fino y anotó el del Gana al 37,
con lo que amarraron el segundo sitio del sector, mismo que les permitió disputar ante Jaguares el medio boleto para la justa sudamericana. El cañonero estuvo muy desconectado en el duelo con los chapanecos y miró la escarlata, pero los suyos se dieron avante desde el punto de cal. Gracias a la falla de Sebastián Pereira, consiguieron el derecho a jugar el repechaje ante Cienciano, al que le pegaron 3-1 durante la ida, con un tanto del ofensivo. Se tiró a ras de piso para conectar la bola. Previo al duelo de vuelta recibieron a Veracruz en la jornada 4 y con 2 arponazos del número 9 se declararon listos para hacer el viaje a tierras incas. Ahí saquearon el Dorado y le atizaron un escandaloso 1-5 a los del Cono Sur. Otra vez con el sucesor de Chava Reyes convirtió en un avión que los bombardeó para abrir el marcador gracias al rechace del guardameta y que propinó la última estocada mediante un paseo de Alejandro Vela. De este modo firmaron su regreso al mejor torneo de nuestro continente, donde buscarían mejorar su última actuación, registrada en 1998, cuando quedaron últimos del sector. Esa es una historia que te voy a contar muy próximamente en este canal. La deuda histórica la comenzaron a pagar a mediados de febrero, derrotando al Cobreloa en tierras chilenas, lo que representó su primera victoria fuera de Jalisco en dicha competencia. Esta vez Omar se asoció con Juan Francisco, a quien sirvió para anotar el 2-0, pero no se fue satisfecho, y llegado el 60 gritó presente en el marcador, tras firmar la última diana de los suyos, que con el ánimo elevado se prepararon para recibir a Cruz Azul. La máquina aspiraba a ligar su sexta victoria y establecer una marca de éxitos consecutivos desde la instauración de los torneos cortos, pero se topó con un vendaval que lo impidió en gran parte gracias al mexicano, quien abrió el marcador de carambola en el duelo que finalizó 1-1. Un esguince del tobillo derecho lo obligó a bajar el ritmo, pero cuando regresó a la plenitud volvió a pisar con todo el acelerador y le perpetró un doblete a los guerreros, que sirvió para llegar a la zona de clasificación con 14 unidades. Posteriormente continuaron las buenas actuaciones en Libertadores y ahora le pegaron a San Lorenzo gracias al árbitro Marcio Resende, que no dudó en marcar un penal de Pablo Zabaleta sobre el nacido en Los Mochis. Luego de que Ramoncito lo hiciera válido, el camino estaría abierto para pavimentar un 3-1 que fue sentenciado una vez más por Bravo, quien no anotó, pero sí sacó de quicio a Walter García para que lo agrediera y dejó a los suyos con otro menos, contando que minutos antes el Chacho Coudet y Cristian Ramírez se fueron expulsados por una pelea. Su espectacular nivel, constante a lo largo de 4 años de carrera, levantó las ilusiones por verlo emigrar a un fútbol más competitivo. Sin embargo, todavía le faltaba trabajar en aspectos como la puntualidad, ya que por tardar en el vestidor junto a otros compañeros, fue abandonado por el autobús en el viaje hacia el aeropuerto para ir a Puebla. Después de tomar un taxi para alcanzarlos, mostró sus 2 caras en la Angelópolis, ya que de palomita abrió el marcador ante la franja, pero su equipo terminó cayendo 4-1 en un choque donde Chiquimarco lo expulsó. Por si fuera poco, cerraron la fase de grupos en el torneo continental con derrota de 4-2 en su visita a la casa del campeón Once Caldas, que llegó a ir arriba por 4-0 hasta que el Johnny García descontó y el sinaloense hizo todo más decoroso tras conectar un zurdazo a segundo poste. De todos modos, terminaron como líderes del sector tras llegar a 11 puntos, con lo que calificaron a octavos de final contra Pachuca, aunque la exigencia de la directiva no estuvo cumplida, pues las malas actuaciones recientes provocaron críticas por parte de Jorge Vergara, que solo destacó al artillero. Es evidente que el problema es la actitud. Creo que si todos hubieran jugado como lo hizo Omar Bravo, hubiéramos salido con goliza, pero a nuestro favor, sentenció el dueño. El regaño surtió efecto y Guadalajara entró una vez más en buena racha, comenzando por la gracia de una comisión disciplinaria que redujo de 3-1 el castigo al goleador, tras lo ocurrido con los camoteros. Bravo Tordesillas mostró una vez más la importancia de su presencia y marcó el del gane contra Monterrey, tras controlar de pechiño antes de definir frente al arquero. Esta fue la primera derrota en casa para Miguel Herrera dirigiendo a los Rayados, además de romperle un invicto de 18 encuentros. Con el impulso de lo conseguido vencieron a Necaxa en el siguiente cotejo, gracias a un par de tantos del ex peleador, con lo que entraron de lleno a la lucha por calificar. Sin embargo, la irregularidad de la temporada llegó para cobrar sus deudas, y aunque el amigo del Venado continuó anotando, poco pudo hacer para evitar un par de dolorosos tropiezos. Contra Morelia brincó cual basquetbolista para descontar, y posteriormente le cantó a los emplumados un doblete, que sirvió de poco en las aspiraciones ligueras, pero de mucho para meterse en la pelea por el título de goleo. Con 12 festejos se puso por encima de Chamagol y Clever, y escoltó a Buoso, líder con una diana más, aunque una lesión terminaría con sus aspiraciones de competir, debido a que el dolor en el tobillo izquierdo lo dejó fuera del compromiso ante Pumas, el último rival de la temporada. Finalmente quedó como segundo en el apartado, por lo que no pudo unirse a Salvador Reyes, ganador del galardón hacía más de 40 años, y último chivermano en haberlo conseguido. Por si fuera poco, terminaron décimos de la tabla con 23 unidades, por lo que no acudieron a la liguilla, donde su odiado rival el América los empató en títulos al sumar 10. A la polémica se le uniría una más,
ahora por diferencias de plantel con el dueño del club, que firmó una alianza con la empresa de entretenimiento Children's para que por 10 o 15 mil pesos los papás pudieran contratar a cualquier jugador para animar las fiestas de sus hijos. Aunque la lesión le impidió formar parte de la ida de octavos de Libertadores contra Pachuca, sí pudo participar en la vuelta, que terminó por 3-1. Con lo que los tapatíos hicieron de un lugar en cuartos de final, donde tendrían uno de los partidos más importantes en su historia, cuando se midieron con Boca Juniors. La serie contra el multicampeón argentino provocó un pleito casado entre la administración del club y la Comisión de Selecciones Nacionales, ya que ser el semillero del Tri provocó una serie de llamados constantes y tensiones con el técnico Ricardo Lavolpe. El bigotón consideraba varios elementos tapatíos como fundamentales en su esquema táctico, provocando que se ausentaran de entrenamientos y compromisos clave con la institución, que una vez más se mostró reacia a cederlos y pidió apoyo para tenerlos en esta ocasión. Finalmente se llegó a un acuerdo para permitir que Ramón Morales y Omar Bravo pudieran jugar la ida, donde se dio una enorme fiesta, pues el cotejo terminó como una exhibición redonda, debido a las zarandeadas sobre los eneises. Johnny García adelantó a los aztecas con una palomita. Bravo duplicó los cartones tras aprovechar una avenida por el centro que le permitió plantarse frente a Bonancieri. Y dos maravillas, orquestadas por Juan Pablo Alfaro y el Bofo Bautista, terminaron la ida con un 4-0, que dio vuelta al mundo. Este se convirtió en uno de los resultados más importantes del milenio para el club, al ser la segunda mayor goleada para el cuadro donde brilló Maradona, solo por debajo de un 6-1 que le recetó Cruzeiro en el 94. Pero a pesar del triunfo, nuevamente hubo disputa por los convocados al tricolor. Y es que varios integrantes fueron elegidos para ir a la Copa Confederaciones o a la Copa Oro, incluido Chuy Corona, el refuerzo que llegó para cubrir la portería de Chivas exclusivamente durante la Libertadores. José de Jesús, Osvaldo Sánchez, Francisco Javier Rodríguez, Carlos Salcido, Alberto Medina y el Mochiteco eran parte de los elementos contemplados para actuar con México, lo que dejaba vulnerable al rebaño a todas luces, por lo que se pidió modificar la lista ya entregada. Una imposibilidad cantada, por supuesto. La incapacidad para negociar positivamente obligó a intervenir a la mismísima FIFA, que amenazó con sancionar a Vergara y compañía si los elegidos por la selección no llegaban a tiempo para disputar sus respectivas competencias. Para limar asperezas, las autoridades de la FMF acataron la orden del ente rector, pero a su manera, ya que pactaron con el Chiverío la posibilidad de dejar que sus futbolistas viajaran a tierras germanas hasta después de concluir el compromiso de vuelta. Un verdadero trajín para los jugadores, que aterrizarían a horas del debut contra Japón. El desgaste no se quedó solamente en el apartado físico, sino también en el emocional, ya que visitar la Bombonera fue un capítulo rojo, donde la hostilidad del anfitrión quedó clara desde el segundo 1. Faltas arteras que no se marcaron por el árbitro, insultos y todo tipo de artimañas fueron lo normal dentro de la vuelta, donde los de Buenos Aires buscaban remontar a como diera lugar, aunque el escuadrón de Galindo aguantó el paso del reloj sin que se movieran las redes. Los porteños se calentaron todavía más, enganchándose con el Bofo, que fue injustamente expulsado, y en su camino a la salida fue agredido por contrarios, hinchas y hasta por el técnico rival, que se atrevió a escupir en la cara, en medio de una jungla vergonzosa. Tras una lluvia de piedras, el silbante uruguayo Martín Vázquez indicó que no existían garantías para continuar el cotejo y lo terminó prematuramente, solo para que la plantilla se fuera a encerrar a un vestidor, al que la gente enardecida amenazaba con entrar para agredir. Pese a que los reflectores se los llevó lo ocurrido con Bautista, Omar Bravo también acusó gran parte de la mala leche del contrario, pues una entrada de Gerardo Bedoya lo obligó a ir al hospital luego de que se temiera una fractura de peroné, misma que no sucedió, pero sí terminó con una lesión en ligamentos y el tendón. Esta situación provocó su baja de la Copa Confederaciones y la lógica molestia al protagonista de este video. Es una vergüenza que una institución tan grande como Boca se haya comportado como lo hizo. Estoy triste por esta lesión que me deja fuera de la selección. Todavía no me recupero del otro tobillo y ahora también tengo este lastimado, externó triste. Entre dolores, expulsiones y convocados, los tapatíos tuvieron que enfrentar las semifinales del torneo completamente mermados, por lo que acabaron tropezando ante el Atlético Paranaense, un equipo que peleaba por no descender en Brasil y al que en caso de haber estado completos, tal vez hubieran vencido. El atacante pudo formar parte del segundo duelo, donde trataron de revertir el 3-0 sufrido durante la ida, pero fue incapaz de sumar en el marcador y por global de 5-2, el Huracán se ganó su lugar en la final, donde serían aplastados por Sao Paulo. Ya recuperado del todo, participó en la Copa Oro a manera de consuelo, pero su único tanto lo celebró en la victoria de grupo sobre Guatemala durante una noche de alegría, recordada como la ocasión en que Jared Borghetti llegó a 35 goles y se convirtió en el máximo artillero histórico del Tri junto a Carlos Hermosillo y Luis Hernández. Aunque cerró el marcador con un zurdazo, sus increíbles fallas en el partido posterior contra Colombia pesaron para la eliminación de los Clorofila, que quedaron fuera apenas en cuartos de final y no pudieron repetir su corona obtenida apenas 2 años atrás. Un absoluto fracaso. Por cierto que tenemos un video exclusivo de ese campeonato, que
te voy a dejar en la descripción para que te vayas a reír. De vuelta a la acción doméstica, le anotaron un tanto en el empate ante Jaguares y de paso aprovechó para asegurar que pronto retomaría su carrera universitaria, a la que le faltaban 4 semestres, pero también para estudiar psicología e inglés. Se ausentó contra Atlante por una nueva concentración con los de la Volpe y posteriormente regresó para hacer la cara del FIFA 2006, videojuego que lo tuvo compartiendo carátula junto a Freddy Adu y Ronaldinho. Sin embargo, en lugar de alegrarse de sus logros, le tocó enfrentar una nueva sacudida técnica, cuando Benjamín Galindo fue despedido y Juan Carlos Ortega tuvo que entrar de interino apenas en la fecha 4, lo que mermó el rendimiento de todo el plantel, principalmente del delantero, que tuvo uno de sus peores torneos. Esto se agravó todavía más con la noticia del fallecimiento de su abuela, por lo que abandonó el entrenamiento en lágrimas y tardó bastante en mejorar su ánimo, hasta que pudo celebrar un gol en la jornada 10 al fusilar al guardameta del Veracruz. Su segundo tanto en la campaña llegaría 3 partidos después, en la derrota contra Monterrey, al que martilló de cabeza, y una vez más el pésimo paso del rebaño, que estaba con pie y medio afuera del torneo, generó malestar en los directivos. Ahora fue Juan José Franje quien criticó a la mayoría de los elementos al asegurar que no estaban actuando a la altura de un seleccionado, y envalentonado amenazó con enviarlos a Primera A o hasta separados del equipo en caso de no mejorar su nivel, lo que obligó a Bravo a defender a sus compañeros. Aunque se despachó con una asistencia frente al Morelia, no pudo hacer más para evitar la enésima derrota del certamen, misma que desató abucheos que debió ir a calmar, y afortunadamente pudo salir un rato del mal ambiente rojiblanco cuando lo llamaron a una nueva reunión con México. Para ayudar a los afectados por el huracán Stan, formó parte de un amistoso que juntó elementos de la mayor y campeones sub-17, pero la iniciativa no fue un éxito en taquilla, y de vuelta a la Liga Mexicana consiguió su tercer y último pepino de la temporada, que le dio una de sus pocas alegrías a Javier Ascargorta en el banquillo. El español pudo disfrutar de un triunfo gracias al testarazo de Omarcito, y así llegaron con esperanza al cierre de la regular, donde buscarían rasguñar el pase frente al Toluca. Y pese a que por un momento se dieron los 1000 resultados que requerían para calificar, Guadalajara falló en el más importante de todos, ganar. Por el contrario, terminó humillado por los Diablos y envuelto en un conato de bronca, alimentado principalmente por las figuras de Osvaldo y Bravo. La chispa que estalló todo fue un penal anotado por el Rengo Díaz, cuyo festejo no cayó muy bien en el guardameta, por lo que empezó a corretearlo, abriendo la puerta para que su compañero se escurriera entre la muchedumbre y tomara al argentino del cuello, lo que significó el final de una desastrosa campaña. La única buena noticia fue que ni el pésimo torneo le impidió al mochiteco cerrar con 55 dianas, mismas que lo hicieron entrar al top 10 de goleadores históricos del club, por debajo del Chololo Díaz, Francisco Jara, Javier Valdivia, Javier de la Torre, Max Prieto, Crescencio Gutiérrez, Benjamín Galindo, Yayo de la Torre, y a 67 dianas de igualar a Chava Reyes como el máximo anotador. El número 9 daría comienzo al que fue sin duda su año más importante a nivel profesional. Es todo un privilegio el poder entrar a esta lista histórica. Ellos sí son históricos, han sido campeones, han logrado cosas importantes. A mí todavía me falta mucho para vivir lo que ellos, dijo al ser informado de su nuevo logro. Su nombre empezó a sonar con fuerza para llegar a Corinthians, pues era apellido por el técnico Humberto Grondona, quien lo quería junto a Osvaldo Sánchez, Venado Medina y Luis Ángel Landín. Sin embargo, solo se quedó con las ganas. Para evitar que se repitiera el bochorno anterior, Vergara decidió traer de vuelta a un viejo conocido, Hans Westerhoff, aquel que los llevara más lejos de lo que jamás habían estado, y que buscarían su segunda etapa, ahora sí la corona. Arrancaron la aventura frente al Irapuato en un partido amistoso disputado en las instalaciones de la Primavera, donde vencieron 4-0 gracias a un doblete del artillero, que le repitió las dosis al Querétaro previo a viajar a Estados Unidos por la nueva edición del Interliga. No obstante, la bronca suscitada en la derrota contra los Escarlatas provocó que se perdieran los primeros 2 encuentros del torneo como castigo, mismos donde Chivas derrotó 3-5 a Tigres e igualó a unos ante Cruz Azul, por lo que se jugaron el pase con Necaxa. Ahí comenzaron perdiendo y coquetearon largo rato con la eliminación, hasta que su mejor hombre desabó el pellejo tras desobedecer las instrucciones del técnico e ingresar a una zona donde no debía, pero que fue donde se encontró con la número 5 para hacer el empate. Así llegaron a 5 puntos para ser segundos del sector B, por lo que contra Veracruz buscarían un nuevo lugar en el repechaje, mismo que consiguieron tras derrotar 2-1, siendo el segundo obra de Omar, que cruzó con la pierna derecha una pared construida con Sergio Santana. Se encontraron ahora con el Colo-Colo, que lo recibió en Chile junto a una de sus mejores generaciones en la historia, integrada por Claudio Bravo, Matías Fernández, Jorge Valdivia, Humberto Suazo y Héctor Mancilla, pero que ni así pudo contra el vendaval mexicano, liderado por su goleador. Fue él quien abrió los dígitos al 35 tras empujar un balón que le puso de cabeza al Maza Rodríguez, y también lo cerró al 52 cuando culminó un latigazo que calentó al rival, impotente y obligado a remontar en Guadalajara. En lo que llegaba a la vuelta, los tapatíos sufrieron en serio en casa contra los Pumas, que una vez más estuvo cerca de romper su racha de décadas sin ganar, pero que desperdició la ventaja de 2-0 gracias a un penal que le provocaron al ofensivo,
mismo que hizo válido Ramón Morales antes de que Edwin Borboa sellara la equidad en los segundos finales. Este fue el estreno de un uniforme especial para el Chiverío, que celebraba su centenario, por lo que utilizaba una indumentaria con manga de 3/4 muy similar a sus primeras equipaciones. El campeonato en este año también era una exigencia, no solo porque la administración de Vergara seguía en seco, sino para unirse a los poquísimos cuadros en el orbe capaces de lograr el cetro en un año tan especial. Una vez más la euforia lo hizo entrar en el ojo del huracán, ya que sacar el resultado a los felinos provocó que celebrara además y se burlara de Israel Castro, por lo que fue a ofrecer disculpas luego de lo sucedido. Después de cumplir el sueño de una quinceañera que quería conocerlo, vacunó a Tigres en la fecha 4 tras un cabezazo de rutina, pero una caída provocó que se lesionara el dedo meñique, por lo que tuvo que disputar varios encuentros con una férula especial. Su siguiente celebración sería por cuenta triple, primero por ser su cumpleaños número 26 y luego por soplar las velitas ante Necaxa, a quienes anotó un doblete. Volvería a marcar en la 9, cuando batió a Grande Martínez tras un buen control, pero su anotación serviría de muy poco, debido a que por primera vez San Luis derrotó a Chivas en el Jalisco, lo que incendió la corta mecha de Jorge Vergara. Y es que luego de caer en la semana 10 ante Veracruz, el mandamás determinó cesar al técnico holandés, que no llevaba ni 6 meses de llegado, lo que causó malestar en la plantilla, misma que convenció al dueño de dar marcha atrás, aunque Westerhoff se negó a regresar, al considerar que le faltaron al respeto. Quien entró al quite fue José Manuel de la Torre, que de rebote y sin esperarlo iniciará su exitosa carrera como estratega, una de las mejores decisiones para el rebaño, que al vencer al Cacique se instaló en el grupo 1 de la Copa Libertadores junto al Cienciano, Caracas y Sao Paulo. Para ese entonces el torneo ya marchaba en su tercer cotejo, donde tocaba recibir a los brasileños, y pese a que el equipo visitante llegó como favorito, salió con su corona de campeón del mundo rota, luego de caer con un frentazo de Bravo, que le dedicó la diana a su ex coach. Como el mundial estaba a la vuelta de la esquina, muchos jugadores apretaron en la lucha, por supuesto, incluido el cañonero, que no tenía lugar seguro, por lo que aprovechó un amistoso ante Paraguay para resolver dudas. Con todo y que el Pipino Cuevas adelantó al combinado guaraní, fue él quien dio la vuelta con 2 tantos, primero desde el manchón y posteriormente con un golazo de media vuelta que perforó la red tras bajar a redonda como matador. El último examen para hacerse de un lugar fue en el duelo de la fecha 3 ante Pachuca, donde cosechó 2 goles más para terminar de allanar el ojo a su entrenador, en el que fue su despedida del torneo, ya que al ser convocado para la Copa del Mundo debió concentrarse con muchos meses de anticipación. A diferencia de la mayoría de los elegidos, él y sus compañeros se tuvieron que enterar hasta aterrizar en Brasil, debido a que la conferencia de la Volpe se dio mientras viajaban a dichas tierras para enfrentar a Sao Paulo nuevamente, previo a arrancar la preparación con el Tri. Su adiós fue agridulce, ya que se ganó la roja tras golpear en el abdomen a Diego Lugano, con quien traía un pique previo. Sin embargo, los suyos vinieron de atrás y consiguieron otro triunfo histórico al romperle a su rival una racha de 19 años sin caer en el Estadio Morumbí. Con miras a aprovechar la plataforma del máximo torneo del mundo, Omar se despidió con la determinación de ya no regresar. Tengo algo de nostalgia, que quizá fue el último juego con Chivas y ya no vuelva, no lo sabemos, pero siempre he pensado que hay que disfrutar al máximo el presente, declaró antes de marcharse. Su ausencia sería muy notoria en el Guadalajara, que además perdió otros 4 elementos, y sin ellos se las tuvieron que ingeniar para cerrar la campaña como séptimo lugar con 23 puntos, mismos que los obligaron a jugar cuartos de final ante Jaguares. Esa historia ya te la conté en otro video, que te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Mientras tanto, Bravo vacunaba a Venezuela con un penal, y posteriormente asistió al Kikín Fonseca en la victoria de 2-1 sobre la República Democrática del Congo, rival contra el que se despidieron de tierras aztecas para viajar al viejo continente. Sus actuaciones sirvieron para ganarse por completo al bigotón, tal como él lo confesó, pero también organizaciones como Cruz Azul, aunque Néstor de la Torre aseguró que el crack no se movería de institución dentro de nuestro país. Pero si de algo se compone la época mundialista es de rumores y predicciones que muchísimas veces no se cumplen, como el de EA Sports, que simuló el torneo en FIFA y vaticinó que México llegaría al 5º duelo tras eliminar a Naranja Mecánica, con un gol de delantero mochiteco, nada más alejado de la realidad. Aunque un golpe en la rodilla encendió las alarmas, el futbolista se recuperó con la visita de su novia Cristian, y ahora sí, estuvo listo para el momento de la verdad, el 11 de junio de 2006, día en que debutaron ante Irán, en lo que podría considerarse como el mejor partido de toda su carrera. Luego de entonar el himno, los nervios estaban a tope en un escuadrón resquebrajado anímicamente por la muerte del padre de San Osvaldo. Horas antes del silbatazo inicial, los rayos del sol pegaban con todo en el rostro, y el equipo asiático sorprendió con una serie de acercamientos peligrosos durante los primeros minutos, mientras que a Omar lo sacudieron con una dura entrada por detrás y escapó por la banda derecha, pero estrelló su diagonal retrasada a una pierna rival, y al 28 llegaría su primer gran momento, cuando puso la pierna y empujó el pase de Guillermo Franco para abrir el tanteador a balón parado. Aquí viene Pavel, ahí está el servicio, el remate. ¡Gol! ¡De México! ¡Omar Bravo! Llega después del
Una pésima salida de Sánchez en el córner generó el del empate, y con ello México volvió al punto de partida de forma inoportuna, que empeoró tras la lesión de Jared Borghetti. Bravo Tordesillas cayó dentro de la caja, pero no se marcó penal. Y después el 14 le soltó un costalazo en lo que estaba siendo un duelo más cerrado de lo esperado, hasta que entró Ciña a mover los hilos. El único naturalizado que hasta ahora ha rendido con la selección dejó al del Pacífico de cara al destino, y este recuperó la ventaja antes de que el propio brasileño la aumentara con su cabeza. Llegaron entonces las lágrimas y los abrazos, frutos de la emoción del primer triunfo ante unos duros rivales, gracias en gran parte a la actuación del atacante, que emparejó a los líderes de goleo Miroslav Klose y Paulo Wanchope, además de convertirse en el quinto mexicano que marca doblete en un partido de esta competencia, lo que le valió un saludo del presidente. Tristemente, sus actuaciones irían de más a menos, y tanto él como sus compañeros decepcionaron al empatar a ceros frente a la débil Angola, el flan de grupo, en teoría. Antes del 60 asistió para Franco, que no supo resolver, y 4 minutos después Joao Ricardo se estiró para quitarle un centro de la cabeza. Su opción más clara se dio cuando dentro del baúl se precipitó a resolver y se la obsequió al portero, desatando la frustración de la Volpe, que sentía como se les escurría el tiempo. Luego controló un balón con la mano y negoció un tiro de esquina, pero nada más pudo hacer para evitar la paridad, misma que los obligó a salir bien librados ante el más difícil de todo el sector, Portugal. El Tri saltó las cortesías ante los lusos en un juego que dejará marcado para siempre a Bravo, pues sufrió la peor noche de su carrera, paradójicamente. Muy rápido se adelantaron los Granate gracias a Maniche, y aunque Tordesillas quiso responder con una estirada para impactar, su remate se marchó al costado. En un tiro de esquina, Rafael Márquez cometió un error de primaria, metiendo la mano para que Simao Sabrosa colocara el segundo antes de los 25, lo que dejó una posición muy comprometedora a los de blanco. El ex beisbolista protestó como energúmeno porque lo bajaron. Posteriormente tuvo la oportunidad de menar a redes, aunque su disparo fue salvado sobre la línea por el guardameta, y el descuento del Kikín se gritó con todo para devolverle la vida a los nuestros, con un enorme tramo del partido por jugar. Sin mucho ángulo, soltó un bombazo a cualquier parte, y al regreso de la charla táctica, el equipo mexicano tuvo una inmejorable, cuando otra mano dejó a su rival en inferioridad numérica, y con la pena máxima a cuestas para igualar. El número 19 pidió la de cuero con la expectativa de convertirse en héroe, pero por el contrario, y al igual que lo hiciera Medina aquella tarde en Ciudad Universitaria, envió su disparo a las gradas, echando por aire la posibilidad de igualar en un duelo donde los del continente americano parecían merecer más. Tuvo la oportunidad de redimirse, pero frente al cadenero le ganaron los nervios y reventó otra vez la esférica, enviándola a encontrarse con el anterior meteorito incrustado en la parte superior del estadio, desesperando a Pavel Pardo. Ferreira le provocó una falta que se exigió como penal en todo el recinto, aunque el referee hizo oídos sordos y el tiempo se acabó, dictaminando la primera derrota de México en fase de grupos desde Estados Unidos 94, cuando cayeron ante Noruega. Ahora les tocaría enfrentar a Argentina en octavos de final, y las críticas por lo ocurrido no se hicieron esperar, pues un futbolista que había anotado tan pocos penales en la Liga MX no parecía ser indicado para haber cargado con tanta responsabilidad. Yo no lo pedí, la realidad es que yo los venía tirando previo a estos partidos, en los entrenamientos también, entonces nadie se me acercó porque sabían que lo iba a tirar yo, y asumo la culpa de no haber empatado, se responsabilizó después. Desafortunadamente el error pesó más de lo esperado, y el jugador fue relegado contra la albiceleste, donde los nuestros saltaron a dar su mejor exhibición del torneo, una igual de inefectiva que siempre, ya que cayeron 2-1 con el fogonazo de Maxi Rodríguez, quien consiguió el mejor tanto del ajuste. Con la actuación terminada, varios elementos del representativo se esperanzaron con emigrar, incluyendo a Bravo, que buscaba una mejora deportiva o también salarial, por lo que los rumores de su salida estaban más fuertes que nunca. Además del interés celeste, los Tigres pujaron por él, pero el mayor interesado por llevárselo fue el Racing de Santander, que también quiso alborotar a Francisco Fonseca y Jared Borghetti, que como es costumbre, los querían casi regalados, lo que dificultó cualquier negociación. En un principio, los españoles pidieron a Chivas un préstamo corto, y al recibir la negativa prometieron regresar con una propuesta de compra, misma que jamás llegó, lo que causó un malentendido con el jugador, desilusionado al sentir que los directivos no apoyaban su deseo. Fue Vergara quien defendió a los encargados de tomar decisiones, asegurando que ni siquiera había una verdadera oferta sobre la mesa, lo que el delantero se mantuvo para competir durante el resto de la Copa Libertadores. En su ausencia por la suspensión, el club despachó a Santa Fe y Vélez Sarsfield para regresar a la antesala por el título, misma donde se medirían una vez más al Sao Paulo, que esta vez anduvo intratable y se impuso 4-0 global, para dejarlos fuera con todo y el killer en el campo. Mientras tanto, el presidente del equipo europeo continuó metiéndole de su cosecha, al confirmar que estaban muy interesados en los servicios del mexicano y que continuaban trabajando en un ofrecimiento para satisfacer a ambas partes, mismo que se quedó atorado en el fax, ya que jamás llegó. Irónicamente, la intromisión de los medios hambrientos por inventar exclusivas no ayudó a esclarecer el panorama, por el contrario, generó mayor tensión al asegurar que todos los involucrados habían llegado a un acuerdo para efectuar el traspaso en cualquier momento,
información que tuvo que ser desmentida. Las diferencias aumentaron de cara a la apertura 2006, mismo que Chivas tuvo que encarar dividido en su primera jornada, debido a un amistoso ante el Barcelona en Estados Unidos, motivo por el que los suplentes visitaron al Toluca, mientras que el cuadro titular abordó rumbo al país vecino. Luego de la sequía desde la victoria ante Irán, el sinaloense tuvo una destacada actuación ante Santos, tras abrir el marcador con un largo trazo de Ramón Morales, y posteriormente rubricó una definición impecable que selló el triunfo de 3-1. Su celebración estuvo cargada de efusividad, mostrando la camiseta de la tribuna bajo el grito de "esta es mía", y en alusión a su deseo por conseguir finalmente los campeonatos de liga y de goleo con el conjunto de los Amores. No obstante, el romance se rompió pronto, cuando se enteró que la directiva del club ignoró supuestas ofertas del Recreativo de Huelva y una nueva del Racing por sus servicios, lo que desataría un novelón de esos que solamente Jorge Vergara y su comitiva podían entregar. Pese a que aseguró haber saciado su inquietud por partir otro fútbol, la negativa del dueño y compañía por dejarlo salir terminaron incendiando su ánimo, por lo que amenazó con marcharse una vez que terminara su contrato, lo que, como bien sabes, nunca fue bien visto en nuestro país. Sus palabras fueron dinamita para un séquito que no se toma nada bien ser exhibido, y muy pronto el Consejo del Fútbol de las Chivas tomaron la decisión de sancionarlo, con la anuencia de Vergara. El castigo fue ser integrado en la primera A, en lo que se encontraba alguna solución, y con sustento en el artículo 16 del reglamento interno, el futbolista fue apartado en una noticia que hizo oficial Juan José Franque. Mientras tanto, Francisco Mendoza, el presidente del Recreativo de Huelva, aprovechó para hacer leña del árbol caído y expuso su molestia con Vergara por desdeñar tanto a su equipo como a los montañeses, luego de que los tachara de informales, pobrecitos, miserables, y que los comparaba con el Querétaro o el Puebla. Por su parte, el mochiteco se presentó con la filial y convivió en perfecta armonía, mostrándose participativo en los entrenamientos y a la hora buena, en la que le pepenó un tanto a los petroleros de Salamanca, mientras que el Guadalajara derrotaba a Pachuca en un partido que fue dedicado hacia él. Finalmente, luego de una larga conversación con su técnico, y tras estar congelado durante el arranque del torneo, decidió dar un paso más conciliador en los micrófonos, al asegurar que incluso le gustaría renovar su contrato en el futuro. Después de varias reuniones e indecisiones, finalmente los viejos sabios encargados de tomar las decisiones alrededor del balón determinaron que se podía reintegrar, lo que acabó con el melodrama y le permitió al ofensivo volver a cobrar su sueldo íntegro, pues se lo recortaron hasta en 55%. Luego de limar asperezas se puso la orden para jugar algunos minutos contra Cruz Azul, que se impuso en el Jalisco por 2-3 en un partidazo. Por cierto, resumimos en nuestro canal de Joyitas del Fútbol, y el link te lo voy a dejar ahí abajo. Volvería a hacerse presente en los cartones hasta el duelo posterior, cuando fue responsable de empatar contra Monterrey, tras perforar de cabeza, y luego se despachó con la cuchara grande ante el Necaxa, a quien victimó 2 veces por su vía favorita, antes de pasar la estafeta a un debutante Chicharito, que le absorbió su olfato matador. Después de muchísimos años, la gente sintió tranquilidad de saber que volvieron a tener un 9 confiable, como los que muy rara vez desfilan en este país, como el que hoy tanto añora. Desde que escogí este número sabía cuál era la responsabilidad. Ojalá que ahora ese 9 produzca para ser campeón, que es lo que yo quiero, antes que un título de goleo, dijo durante su racha. Esta vez sus nuevos clientes fueron los Gallos, que recibirán un bono en caso de derrotarlos, pero que se quedaron con las ganas gracias a que el dorsal 9 los vulneró con un zurdazo, mismo que desató la rabieta del defensa. Llegar a 6 tantos le permitió dominar la tabla de goleadores, aunque contra Pumas ya no pudo hacerlo, que no le marcaron un penal en el empate a 0. Sembradas como terceros de su grupo con 13 puntos, las Chivas tuvieron que apretar el acelerador para mirar de cerca la liguilla, ya que la falta de contundencia y pocas unidades obtenidas comenzaron a generar molestia en el seno del equipo, que cada vez se encontraba más presionado. Luego de calzar la voz para exigir precisión, puso el ejemplo con un frentazo ante Tecos, aunque poco sirvió, ya que cayeron 2-1 en el duelo previo al Clásico Nacional. A este llegaron calientitos, principalmente por las declaraciones de Manuel Lapuente, que los tachó de payasos y cirqueros, por lo que tras vencer 2-0 a los emplumados, Omar y el Bofos aventaron un festejo de trapecistas, con dedicatoria especial para el de la boina, que se tuvo que comer sus palabras por esa noche, para admirar la marometa del jugador. No obstante, reclamarle a Germán Arredondo cuando lo derribaron en el área provocó que recibiera su 5ª amonestación de la campaña, por lo que se ausentó del duelo siguiente, donde se midieron al Morelia. Regresó con una sonrisa, debido a que un representante del Borussia Dortmund viajó a México para verlo en acción junto a su compadre Medina en el Clásico Tapatío, un partido donde ambos mostraron su mejor cara, pues el venado marcó un doblete, y Bravo abrió el electrónico tras decirle que sí a un balón prolongado, además de asistir. Tristemente, el peso deportivo del tal Fred Prusa, que era nulo, y lo que estaba buscando realmente era hacer negocio como promotor. Después viajaron a casa de los Cardenales para jugar un clásico amistoso que se realiza cada año en Estados Unidos. Ahí empezaron ganando las Águilas con un tiro libre de Salvador Cabañas, hasta que Santana empató tras una gran jugada iniciada por su compañero, lo que firmó el 1-1. De regreso a la tierra del tequila, recibió la visita de un gran amigo suyo, el boxeador sinaloense Jorge Arce,
lo alentó de cara al cierre de la campaña, en donde ya no notaría, pues se fue en blanco en la derrota ante Veracruz y en el triunfo contra Jaguares. Este último, logrado con un cabezazo del Maza Rodríguez, sería vital para el rebaño, que rasguñó los 26 puntos tras 7 victorias, 5 empates y 5 derrotas, por lo que debió disputar el repechaje contra los Escualos. A partir de ahí, Guadalajara cambió su rostro para mostrar una faceta aniquiladora y altamente efectiva, inusual a lo largo de su historia a partir de la década de los 70, y que le serviría para llegar finalmente a su anhelada cita con la historia. El camino comenzó en el puerto, donde aprendieron de los errores y lejos de menospreciar a los jarochos, salieron a pescarlo desde el principio, para llevarse el duelo 1-2, mientras que la vuelta la finiquitaron con un 4-0, que hizo temblar a más de un favorito en la fiesta grande. Omarcito decidió emplear una cábala, la del silencio, y optó por no dar declaraciones previo a los compromisos, por lo que encaró la ida de cuartos ante Cruz Azul sin darle alimento a las portadas del periódico. El juego contra la máquina sería durísimo, tomando en cuenta que recibirían al superlíder del torneo. Sin embargo, los del Chepo mostraron su grandeza e hicieron pesar la casa, que explotó cuando Bravo se atendió dentro de la caja para hacer válida la conexión de Ramoncito e inaugurar el marcador. Viene Bofo. Bien, se botó Bofo. Omar. Venado, qué bonito viene el Bofo. Puede venir ahí Ramoncito. ¡Gol del rebaño! ¡Bravo! ¡Bravísimo! El Bofo lo duplicó con un golazo de pipa, sombrero de copa y guante blanco, luego de que toda la armada se compenetró para hacerle llegar una pelota que mandó a dormir, y con ello viajaron a la Ciudad de México a cerrar la eliminatoria. Pese a que los de Mizrahi buscaban la remontada, fue el Moncho quien abrió el ostión con una ejecución impecable de penal, y en el momento en que el global se encontraba 3-1, el delantero metió un toque mortal que se cristalizó en la educada zurda del número 11, para dejar en el camino al primer titán. Su siguiente afrenta fue una final adelantada, ya que en el camino estaba el odiado rival, unas Águilas del América que tuvieron su agitada eliminatoria contra Atlas. Una vez más, el Jalisco se convirtió en un hervidero, que pitó cual olla de presión cuando el Nazareno concedió una pena máxima. El de la Piedad los puso en ventaja mediante esta vía, pero todavía faltaba la cátedra del Mochiteco, que despistó a más de uno al quedarse en fuera de lugar, solo para reubicarse en el momento preciso, justo antes de que Bautista levantara la esférica desde el corazón del rectángulo, donde martilló el segundo. Iba tocando bien Bofo. ¡Bravo! El Mariscal Cabañas tuvo la oportunidad del descuento tras un dudoso penal, pero Osvaldo recostó, y desde ese momento quedó más que claro que Chivas sería campeón, pese a que todavía le faltaban 270 minutos para conseguirlo. La fiesta se empañó por culpa de Adolfo, que se encaró con su técnico por haberlo sacado de cambio, una acción que le costó a la postre la salida del club, aunque en ese momento todos los integrantes decidieron cerrar filas y dejar que el asunto no pasara a mayores. En el Azteca las redes no bailaron, y con el 0-0 los de Cuapa quedaron eliminados ante su más gran antagonista, que debería enfrentar un último examen para poder titularse. La prueba no fue sencilla, debido a que tocaba uno de los más grandes cocos, el Toluca de Américo Gallego, un equipo que se encargaba de morder como ningún otro, y que tendría la ventaja de cerrar en casa, donde los de Occidente no ganaban desde hacía 10 años. Las esperanzas de 40 millones giraban en torno a ellos, a las decisiones del Chepo, a la creatividad de Bautista, a los centros de Ramón, a las atajadas de Osvaldo, a la circulación del Gonzo y a la presencia de Reynoso, pero principalmente a la dinámica de los alegres compadres, que juntos consiguieron 18 goles en la temporada regular. Con la encomienda de ganar saltaron a la ida, donde apenas pasaron 10 minutos antes de que Bravo Tordesillas tuviera la primera, tras enfilarse al marco y ser derribado por Cristante. Pero el sirvante Gabriel Gómez se hizo el ciego y desató la furia de todo el aposento, principalmente la de la Torre, que le pegaba a la banca como un león enjaulado. 5 después se elevó un trazo que se fue largo, y posteriormente conectó un gran toque de Johnny Magallón, aunque estaba adelantado. Fue a segundos del pitazo que conseguiría su premio, cuando le ganó la posición a Paulo da Silva, y clavó un cabezazo importantísimo, uno que elevó los decibeles y la ilusión de finalmente terminar con la sequía de una década. Esperan 4. Llega Bravo. Ahí está Vergara, el gol, lo platicamos
todo. Sin embargo, aún le quedaba mucha cuerda a esta historia, y fue Bruno Marioni, el campeón de goleo, quien regresó a los Fantasmas de 2004, pues el exjugador felino se encargó de callar al recinto de la Avenida Independencia, dejando todo en suspenso para el gran cierre, a celebrarse un 10 de diciembre en los helados Vientos, el Estado de México. Las Chivas se hospedaron en Santa Fe, y el domingo por la mañana salieron al estadio para buscar lo inédito. Ganaron una final de liga fuera de su casa. Desde la creación de la postemporada, el club solo había sido campeón un par de veces, ambas en su fortín, por lo que las llamas del infierno parecían más abrasadoras que nunca. La Casa de las Almas Perdidas abrió sus puertas a las 9 de la mañana, con un lleno seguro, y entradas en reventa hasta 10 veces más cara de su precio original. Los jugadores se trasladaron en un camión antiguo, que todavía mostraba imágenes del tortuoso Clausura 2004, y así llegaron a la Bombonera, con miras a cambiar la historia y conquistar la 11ª. Omar se tiró a la banda para desbordar, pero encontró una defensa bien parada, y los temores harían presa al visitante cuando Vicente Sánchez se dio un bombón para el barullo, que empujó para que pegaran primero bajo la mirada del entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, que portaba orgulloso la chamarra del anfitrión. El sinaloense quedó corto un hoyazo, y la marca que le respiraba en la nuca impidió que le diera vida a una diagonal del venado, en lo poco que pudieron hacer durante el primer tiempo, dejando todo para los 45 restantes, donde tendrían que buscar por lo menos una conversión para alargar el trámite. Este llegó casi al inicio, cuando entre hombro, oreja y cuello, el Maza se las ingenió para rematar un balón parado y recuperar la equidad, mientras que el artillero tomó la redonda y soltó el festejo contenido, tras patearla con todas sus fuerzas de vuelta a la red. Por supuesto que la bronca no faltó, iniciada por culpa de una divida donde se llevó la peor parte contra el gondolero, y posteriormente ganó en un salto, pero impactó hacia la parte externa de la cabaña. Casi entrado el 70 llegaría el gol del título, orquestado por Alberto Medina, que desbordó y tocó hacia atrás al bofo. Con el ángel de su madre fallecida se animó a pegarle de primera, sorprendiendo a todo el mundo, incluyendo al guardameta, que nada pudo hacer para evitar el emotivo festejo. Bravo corrió a abrazar a sus compañeros y a unirse a ellos en lágrimas, sabedores de que nada les quitaría su guirnalda en la liga, la primera y única que el delantero conquistó como profesional y que celebró como pocos luego de que Armando Archundia soltara el chiflido final. De esta manera se enfundó una alegría interminable junto a sus colegas y alcanzó el sueño de dar la vuelta olímpica en el cumpleaños número 100 del equipo de los Amores, un hito que dejaría marcado para siempre a aquel chico de 18 años que llegó a Guadalajara desde las playas de Tobolobampo a vivir en el cuarto número 13 de la Casa Club. Por si fuera poco, cerró su magnífica temporada situada como el delantero más productivo de México, gracias a sus 28 tantos durante el año, 4 por arriba de Chava Cabañas, sin contar el que conquistó en la primera A, mientras estuvo castigado. Ustedes a Osvaldo ahí, levantando el trofeo, en un momento sumamente emotivo, Ricardo. Ahí está el Bofo, Bautista, Osvaldo Sánchez, dos grandes del Guadalajara, todos los jóvenes ahí acompañando. Es un momento, Enrique, histórico para un equipo histórico. Toluca merece todo el respeto. Hicieron un gran esfuerzo, al igual que nosotros. Y hoy, gracias a Dios, todos nos merecemos este triunfo, la afición que lo estaba esperando muchísimo tiempo. Y nosotros, gracias a Dios, somos campeones. Muy especial. Es un año que nunca voy a olvidar, la verdad. Felicidades.